Como les decía, esta presentación tiene que ver con esta primera unidad temática y que recorre un poquito estos temas que figuran ahora en pantalla. Ustedes todos de alguna forma colaboraron, como les decía, durante esta semana comentando lo que creen que es ecología o de qué habla la ecología o para qué sirve. Y todos en general me sorprendieron para bien porque todos están muy metidos en lo que significa hablar de ecología, posiblemente porque en los últimos tiempos, que es una palabra que se ha utilizado bastante mediáticamente y en todo sentido, y si bien no todos la entienden desde el mismo lugar, todos de alguna manera tienen idea a qué nos referimos. Pero básicamente, ecología tenemos que tener en claro que la que nos va a mover a nosotros en esta asignatura es la ciencia, la ecología como ciencia. La ecología como ciencia es una ciencia derivada de la biología, que sería como su ciencia madre, que responde etimológicamente a la definición de estudio de la casa o estudio de nuestra casa, que uno de los primeros científicos que la desarrollaron en profundidad fue el que instaló este término, que hasta hoy en día sigue nombrando a esta ciencia, y que nos permite decir que estamos hablando de esa rama de la ciencia que estudia principalmente las relaciones que existen entre los organismos vivos y con el ambiente que rodea y afecta a esos organismos. Por eso se dice que es la biología de los ecosistemas. Estudia una unidad funcional, básicamente, que son los ecosistemas, no estudia elementos aislados. Y eso es principalmente lo que la hizo separarse o derivarse de la biología, donde la biología es el estudio de organismos vivos individualmente, desde funcionamiento, origen, modificaciones, constitución, estructura, etc. La ecología debió separarse o hacerse una ciencia aparte porque necesitó estudiar y profundizar la relación de cada uno de esos organismos con otros organismos similares o diferentes a él y con el ambiente y formando parte de un todo. Por eso es que la ecología como ciencia nos permite hacer estudios integrales o funcionales, que eso fue fundamentalmente lo que todos ustedes comentaron en su participación. Si hablamos de un poquito de la historia, ustedes vieron un poquito de la historia en los videos, pero básicamente podemos decir que los organismos vivos empezaron a estudiarse desde la antigua Grecia, cuando algunos filósofos empezaron a listar todas las especies de plantas, de animales, etcétera, que iban conociendo en la naturaleza, y que posteriormente, por supuesto, todos esos estudios fueron profundizándose, y durante mucho tiempo el centro de esos estudios era la especie humana, como una especie superior o con una especie de poder sobre todas las otras, que no es tan poco real, pero que hoy en día cambió un poquito esa visión y trata de verse como una unidad integrada de todo eso. Hay dos científicos, dos obras fundamentales que son las que alimentan básicamente el desarrollo de la ecología, que es la teoría de la evolución de las especies por selección natural o teoría de Darwin, donde se empezó a entender que cada especie en particular era lo que era en cada momento en función de todo el ambiente que la rodeaba. Es decir, se iba modificando y adaptándose desde el inicio hasta la actualidad en función de los ambientes que se le daban alrededor y a los que tenía que adaptarse. Es decir, que había un estudio de una especie en particular y el estudio de su relación con todo lo que la rodeaba, con seres inanimados y con seres animados.
Y por otro lado, otro gran alimento de la ecología son los estudios de la genética, principalmente profundizados por Mendel, en los cuales se empieza a entender cómo es que las características de adaptación de las especies van transmitiéndose entre generaciones. Así es que la ecología como una ciencia aparte se desarrolla principalmente en la década del 60. ¿Y por qué es que se da este fenómeno? Principalmente porque la década del 60 se conoce como una década de gran crecimiento de la población humana en el mundo. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque diferentes condiciones relacionadas con la tecnología, con la salud, con la integración de sociedades, permiten que la población humana se adapte mejor al mundo en que vive y por lo tanto crezca drásticamente. Pero ese crecimiento tan notable de la población humana hace que justamente se empiece a ver el impacto de la especie humana sobre todo el resto de los integrantes del planeta. Cuando la especie humana empieza a observar su propio impacto sobre el resto del planeta, empieza a desarrollarse con más profundidad la ecología, como para comprender justamente las modificaciones que el resto de los seres del planeta experimentan, principalmente en base al desarrollo humano. Ojo que, si bien acá las fotos que usamos son de impactos que pueden, o que son obviamente negativos, no siempre el impacto humano es negativo. Eso lo tenemos que tener en claro, y eso también lo estudia la ecología. Tanto lo que se hace mal como lo que se hace bien. Lo que sí podemos saber es que estamos hoy en día ante un mundo muy diferente al que existía hace 100, hace 50 y hasta hace 10 años. Que los cambios que se van produciendo a nivel global son realmente profundos y rápidos. Y esta ciencia, la ecología, tiene entre sus objetivos justamente comprender el funcionamiento y observar los cambios que se van produciendo a distintas escalas de trabajo. ¿Qué quiere decir comprender a distintas escalas de trabajo? Quiere decir que la ecología puede estudiar el cambio climático a nivel global, es decir, ese aumento de la temperatura que todo el planeta está sufriendo en base a la concentración de gases en la atmósfera, y estaría trabajando a una escala planetaria o global, por ejemplo. Pero es también hacer ecología, estudiar qué pasa en un campo donde se instala un sistema productivo y se implementa una determinada práctica de producción. Cuál es el impacto que causa sobre el suelo en un lote que a lo mejor tiene 40 hectáreas. Puede ser que esté haciendo ecología cuando veo qué pasa si se construye un puente entre dos ciudades y para eso es necesario modificar el ambiente natural donde se desarrollan toda una serie de comunidades animales y vegetales. Y estoy trabajando a otra escala. Es decir, que la ecología debe observar y limitar su objeto de trabajo, y puede hacerlo a innumerables escalas. Por eso, la ecología como ciencia, teniendo en cuenta que tiene que sacar conclusiones respecto al funcionamiento a diferentes escalas de lo que es el mundo en general, porque estamos hablando de que va a sacar conclusiones respecto al funcionamiento de seres vivos y sus factores no vivos que lo afectan en distintas escalas, sí o sí va a necesitar del aporte de toda una serie de otras ciencias que con sus leyes, con sus aportes particulares la van a alimentar. Sí o sí, ecología requiere del conocimiento o del aporte
de un gran número de otras ciencias biológicas, sociales, etc. Fíjense todos los objetivos que se plantea la ecología como ciencia con respecto a esas distintas unidades de análisis o de escalas de trabajo. Observar, analizar, comprender, cuantificar y predecir. Observar para ver qué hay alrededor, observar quiénes son los elementos que están formando parte de ese mundo pequeño o grande que quiero estudiar. Analizar para ver cuáles son las relaciones que existan entre esos elementos. Comprender para darme cuenta en qué punto un elemento depende del otro o afecta al otro. Cuantificar, y esto es un aspecto fundamental de la ecología, medir, poner números a las relaciones, y es un poco lo que vamos a hacer también durante el cursado de esta asignatura, porque el técnico justamente lo que va a necesitar es tener datos, medir, saber los impactos en números. Es la única forma en que puede valorar la presencia o ausencia de una relación entre seres vivos o entre seres vivos y el ambiente. Y con todo eso, y aunque parezca medio un término místico, el que hace un estudio ecológico lo que quiere es predecir. ¿Qué quiere decir eso? El que quiera predecir. Quiere tener idea cómo va a reaccionar su objeto de estudio ante un cambio, ante una intervención. Ese es uno de los principales objetivos de aprender ecología, o de saber conceptos relacionados con la ecología. Tener suficientes conceptos o suficientes conocimientos para anticiparse a las reacciones posibles de un sistema o de un grupo de individuos ante una modificación, ya sea que reaccione en forma positiva o negativa desde el punto de vista de quien lo está estudiando. Pero es uno de los principales objetivos, anticiparse a lo que puede ocurrir y en base a ello tomar la decisión que nos parezca correcta. Podemos decir entonces que ecología es una ciencia joven, porque como les decía, se desarrolló principalmente entre los siglos XIX y XX y sigue en pleno desarrollo. Por eso se dice que es blanda, porque está siempre modificándose y recibiendo el aporte de otras ciencias. Es holística, porque abarca sistemas complejos, hace una mirada general sobre el objeto de estudio. Y básicamente es integradora de todos esos conocimientos. Hasta ahí vamos entendiendo. Ya saben que si hay algo que consultar o algo que no están de acuerdo o no entienden, por favor, lo repetimos o lo profundizamos. Como les decía hoy, la ecología realiza estudios en un amplio ámbito. Hoy les daba el ejemplo de que podemos hacer estudios a nivel planetario o podemos estudiar el fondo de casa. Y en los dos casos vamos a estar haciendo estudios ecológicos. Entonces, para eso, debido justamente a esa amplitud con que se va a encontrar en sus objetos de estudio, la ecología va abordando el estudio, haciendo justamente el abordaje desde lo menos hacia lo más complejo, y va poniéndose como escalones. A esos escalones de complejidad le damos en llamar niveles de organización. Es como la naturaleza justamente está organizada de acuerdo a lo que es la visión humana. Ustedes saben que los humanos siempre tratamos de clasificar, de ver cómo está organizado justamente para poder conocer. Entonces, el hombre ha visto o considera que la naturaleza está organizada en diferentes niveles justamente de organización, hablando siempre de lo que estamos de organismos vivos. Entonces decimos que los niveles de organización
que van aumentando en complejidad en la naturaleza y sobre los cuales se van a detener los estudios ecológicos, van a partir de lo que son las poblaciones. ¿A qué vamos a llamar población en ecología? Y estos son términos que vamos a manejar durante todo el cursado, así que me gustaría que ustedes los acuñen y los mantengan y no los confundan unos con otros, porque tiene mucho que ver lo que después realicemos de mediciones, las conclusiones que saquemos, los métodos que apliquemos. Todo eso va a estar relacionado con esta terminología y con estos conceptos que hoy como punto de partida vamos a usar. ¿Qué sería una población para la ecología? Para la ecología, población es un conjunto de individuos de una misma especie que viven y se relacionan en un tiempo determinado y que tienen la posibilidad de entrecruzarse y dar descendencia fértil. Entonces, yo puedo decir que si estoy mirando por la ventana de mi casa y veo el jardín que tengo en el fondo o el de mi vecino, y veo que hay una gran bandeja con plantines de pensamiento que están empezando a florecer, esa sería una de las poblaciones que están presentes en el jardín de mi vecino. Todo ese grupo de plantas o de individuos de pensamiento, esa es la población, una población. ¿Qué otra población me puedo encontrar? Si veo que hay un enjambre que se está desprendiendo de abejas que están viviendo en el fondo en un árbol, esa es una población. Son todos individuos de la misma especie en un tiempo y lugar determinado que por el hecho de pertenecer a la misma especie pueden reproducirse dejando descendencia fértil. Importante, como les decía, que vayan quedándose con estos conceptos, quedándose con estos términos. Si yo subo el nivel de complejidad y sigo mirando por la ventana y viendo el jardín que tengo enfrente o la plaza que tengo enfrente, seguramente no hay solamente una población de esa especie que antes mencionamos, sino que hay otras especies. Por lo tanto, si ya tengo más de una especie conviviendo en ese mismo espacio y tiempo, lo que tengo es una comunidad. Entonces, ya subimos un poquito en el nivel de complejidad de mi objeto de estudio. ¿Qué hay en una comunidad? Hay una serie de especies, hay distintas especies. Puede pasar que sean todas especies vegetales, lo cual no es muy común en la naturaleza, o puede ser que sea una combinación de especies vegetales y especies animales, que sería lo más habitual. Entonces, eso que tengo ahí, ese objeto de estudio ahora, ya no es una especie o una población, es una comunidad, es un grupo de especies. ¿Qué tiene de característica una comunidad? En general, en una comunidad lo que tenemos de característica es que hay una o dos o tres especies que tienden a ser dominantes, sobre todo en las comunidades más naturales o menos intervenidas. Siempre hay dos o tres especies que resultan dominantes, que son las que adquieren mayor preponderancia, que a la vista son las que se destacan. Es probable que yo vea en una comunidad y si la miro desde arriba digo, y acá hay 5 especies, pero que si la estudio en profundidad veo que hay 5 especies vegetales más 7 u 8 especies animales que ni siquiera las estaba mirando. ¿Estamos? Entonces, subí desde el nivel de población, donde todos los individuos pertenecían a la misma especie, y me voy a una comunidad, donde hay distintas poblaciones. Consideramos que cada población es una especie. ¿Está? Si yo hago una relación de todas esas
poblaciones que forman la comunidad e identifico la unidad relacionándolo con todo el ambiente que la rodea, con todos esos factores abióticos que están afectándolas, llego a la unidad central de estudio de la ecología, que son los ecosistemas. Ecosistema es entonces esa integración, esa unidad en la cual comunidades vegetales y animales conviven interaccionando entre ellas y con el ambiente que las rodea. Tomemos en consideración que ambiente es todo un conjunto de factores que se juntan y le impone condiciones a las especies vegetales y animales que puedan estar presentes. Entonces decimos, un ambiente seco, un ambiente húmedo, un ambiente inundable, un ambiente de altura. Toda una serie de factores hacen que hable de un ambiente seco. Toda una serie de factores hacen que hable de un ambiente húmedo. ¿Está? Todas esas condiciones abióticas relacionadas con todos los factores bióticos que representan las poblaciones organizadas en comunidades, generan esta unidad de estudio principal de la ecología, que son los ecosistemas. Si nos vamos un poquito más arriba en la complejidad, es posible hablar de otra categoría un poco superior al ecosistema, que son los biomas. Los biomas son básicamente ecosistemas, pero que tienen la característica de que están tan adaptados al ambiente, están tan fuertemente desarrollados en función del ambiente, que eso les permite una estabilidad en el tiempo. Entonces hablamos, para que ustedes se den idea, si yo digo, la selva del Amazonas es un bioma, ¿por qué? Porque estoy hablando de un ecosistema que en general tiene una amplia región de cobertura y que está estrictamente relacionado con las condiciones ambientales y las representa fielmente. Si yo digo el bioma del bosque nativo entrerriano, también lo puedo considerar como tal, porque es un ecosistema desarrollado naturalmente en relación directa con las condiciones ambientales que se dan en esta zona. Otros biomas son el desierto, otro bioma es la tundra, es decir, son unidades de conformación vegetal y animal principalmente, que están establecidas en función de los ambientes y que cubren grandes regiones, que se mantienen estables en el tiempo siempre y cuando no reciban alguna modificación antrópica, por supuesto. Si el hombre no interviene, se van a mantener como tales en el tiempo porque están ya afianzados en relación al ambiente que los rodea. Y como ámbito más general o más amplio de estudio, la ecología toma a la biosfera, considerando a la biosfera como una franja que va desde el fondo del mar hasta la atmósfera y que es todo el ámbito planetario donde existe vida y por lo tanto donde tiene injerencia el estudio ecológico. Es decir, que nosotros podemos hacer estudios ecológicos desde la bandeja con plantines de pensamiento y estamos haciendo un estudio ecológico, hasta las modificaciones que podemos tener a nivel atmosférico. En todos los casos, el estudio es ecológico porque estudia seres vivos, interrelacionados, y entre ellos y con el ambiente externo. ¿Hasta ahí vamos? Si algo no se comprende, repito, consultamos. En estos materiales que nosotros les dejamos estos días, se repite en varias ocasiones el hecho de que, y es lo que venimos hablando hasta ahora, la ecología, dijimos, no estudia elementos sueltos, sino que estudia elementos relacionados, que funcionan todos juntos, gracias justamente a esa red de interacciones.
Entonces, en concreto, se dice que la ecología es una ciencia que estudia sistemas. Cualquiera de ustedes, si quiere definir sistema en cualquier ámbito en el que se encuentre, puede decir, o seguramente me diría, que sistema es un conjunto de elementos que funcionan en forma armónica, relacionada a través de uniones o interacciones, y que funcionan así para cumplir un objetivo. Entonces, hablamos de sistema digestivo, cuando hablamos de todos esos órganos que relacionadamente se ocupan de ingerir, metabolizar y expulsar el alimento en un ser vivo. Hablamos de un sistema de gobierno cuando hablamos de una serie de órganos o instituciones que se ocupan de estructurar una sociedad políticamente y le dan las reglas de convivencia y se ocupan de llevarlas a la práctica y de controlar de que se cumplan. Todos esos son sistemas, una serie de elementos relacionados, funcionando armónicamente para cumplir un objetivo. En esa misma definición entran cualquiera de los niveles de organización que antes vimos como ámbito de estudio de la ecología. La ecología estudia sistemas, no estudia elementos sueltos. Siempre que hay un estudio ecológico, hay una serie de elementos relacionados, funcionando juntos para cumplir un determinado objetivo. Por eso hay un montón de definiciones de sistema, pero básicamente decimos es una porción del mundo real, elementos funcionando para cumplir un objetivo común. Por eso en el sistema, y esto va a ser parte de un poco de la práctica que ustedes van a hacer después, cuando hacemos un estudio del sistema es importante que reconozcamos las partes que lo constituyen. Entonces vamos a tener partes o elementos que se van a repetir en cualquier sistema del que estemos hablando. Un primer elemento del sistema son los límites. ¿Quién o cómo se identifican los límites de un sistema? Los límites del sistema los pone quien hace el estudio. Si yo digo que voy a estudiar, como les decía hoy, la bandeja de la población de pensamientos que está en un determinado jardín, ¿cuál va a ser mi límite? Los límites de esa parcela o bandejita de la que estoy hablando. Ese es mi sistema, por lo tanto ahí están mis límites. Si el objeto del estudio es el jardín que constituye la plaza del pueblo donde vivo, ¿cuáles van a ser los límites del sistema? Y bueno, los 4 laterales de la plaza del pueblo. Si el estudio es hablar de cuál es la vegetación nativa de la provincia de Entre Ríos, ¿dónde voy a poner mis límites? En los límites que coincidan con los límites de la provincia de Entre Ríos. Entonces, el sistema va a tener límites, pero esos límites son arbitrarios en función de los fines del estudio que se está realizando. Y los debo establecer cuando inicio el estudio. De todas maneras, esos límites no son infranqueables, no son absolutos, porque ninguno de los sistemas que estudia la ecología es cerrado. Siempre, aunque yo establezca límites, todos los sistemas que son objeto de estudio de la ecología son sistemas que alguna relación tienen con el afuera, con el ambiente externo, con los otros sistemas que lo están rodeando. Entonces, los límites se pueden reconocer y establecer, pero siempre tener en claro que no son absolutos y no aíslan de ninguna manera al sistema que estoy estudiando si estoy haciendo un estudio ecológico. Dentro de esos límites están funcionando los componentes, es decir, cada una de las partes que forman mi sistema. Si yo estoy estudiando una población donde todos los individuos son de la misma especie, por lo tanto,
Cada uno de los individuos que forman parte de esa población son los componentes del sistema, aparte de otros componentes que puedan estar presentes. Si yo estoy estudiando una comunidad, cada uno de los componentes podrían ser la población de pensamiento, la población de césped, la población de hormigas, la población de cochinillas, la población de gorriones, el suelo, el agua. Todos esos son elementos componentes del sistema que estoy estudiando. ¿Por qué son componentes? Porque sí o sí cada uno cumple un rol dentro de ese sistema para que ese sistema funcione. No hay sistema posible si saco alguno de esos elementos, o por lo menos si lo saco al elemento, cambia y se transforma en otro sistema, y este deja de existir. ¿Se entiende? Los componentes de un sistema son cada una de las partes que permiten que el sistema exista y funcione. Por lo tanto, tiene un rol que cumplir y nunca está aislado, sino que siempre está relacionado con uno o más de los otros componentes del sistema. Por supuesto, como dijimos recién, la forma de que el sistema funcione es gracias a las interacciones. Por lo tanto, en un sistema voy a poder reconocer interacciones. Si estoy hablando de un jardín, una de las innumerables interacciones va a ser entre la población de malbón y el suelo. Una sola de las interacciones. Si tengo un insecto, un gusano que está comiendo las hojas del malbón, ahí tengo otra interacción. Si estoy regando, tengo otra interacción entre el agua y las plantas, entre el agua y el suelo. Es decir, que hay numerosas interacciones, sobre todo en los sistemas ecológicos. Y como decíamos recién, como los sistemas no son cerrados, continuamente se están alimentando de ciertos elementos o flujos de energía o de materia que va después a circular dentro del sistema y que también puede salir del sistema. Para poner un ejemplo muy sencillo. Recién yo les decía, yo tengo un jardín que lo establezco como mi sistema de estudio. Si estoy incorporando un riego al jardín, estoy haciendo una entrada de un elemento que viene de fuera del sistema, que sería agua. ¿Tiene alguna salida mi sistema? Por ejemplo, el agua que se va a las profundidades, o si tiene un canal que rodea el sistema, porque el jardín, porque está en una altura y quiero hacer que el agua corra y se vaya y se decante en otro lugar, tengo una salida de agua. ¿Se entiende? Si tengo dentro de mi jardín algunas plantas de alguna hortícola, y bueno, y cada tanto voy y cosecho 2 o 3 ajíes de los picantes, ahí tengo otra salida. Es decir, mi sistema siempre va a estar relacionado con el afuera, para entradas y para salidas. Si a un sistema que ya está establecido yo le agrego una especie, le siembro césped nuevo, ahí estoy ingresando con algún elemento. Y hay una entrada, algunos la toman como componente, otros como entrada, que es imprescindible en cualquier ecosistema. No hay ecosistema si no existe una entrada fundamental y que no puede faltar en ninguna representación que ustedes hagan de un ecosistema, que es la radiación. No hay ecosistema posible si no ingresa radiación, porque es lo que hace circular la rueda. Y ahora, miren, fíjense si será importante lo que vamos a decir, que les ponemos ese icono para que no se lo olviden. Como nosotros estamos trabajando con sistemas, y de acá en más los técnicos en jardinería
que van a hacer dentro de poco, siempre van a trabajar con sistemas más grandes, más complejos, menos complejos. Siempre van a trabajar con sistemas. Entonces tienen que tener siempre muy en claro que cualquier intervención, cualquier modificación que yo haga en el sistema, ya sea a nivel de límite, a nivel de componente o a nivel de interacción, cualquier modificación hace que el sistema responda. Siempre va a haber una respuesta, un nivel de respuesta diferencial según la modificación. Pero cualquier intervención que yo haga en el sistema, como les decía, en cualquiera de sus aspectos, trae una respuesta en todo el sistema. Es decir, ningún sistema queda inerte ante una modificación. Y eso es lo que queremos aportar desde los conocimientos de esto que se llama principios de ecología. Empezar a tener conciencia de cuál es la respuesta que es probable que obtengamos ante la introducción de cualquier modificación. Y como les decía hoy, no todas las modificaciones que el técnico o que el profesional o que cualquiera, no todas las modificaciones que hagamos son negativas, al contrario, muchas veces nuestras responsabilidad es introducir modificaciones positivas en los sistemas y por lo tanto obtener respuestas positivas. Es decir, que vamos a buscar a través de conocer un poco más de ecología, vamos a buscar la forma de saber en qué nivel tengo que intervenir un sistema para lograr la respuesta que espero de ese sistema. ¿Se entiende? Esperemos que justamente ustedes hayan podido comprender que esa es la finalidad de que esta asignatura integre lo que es el plan de estudio de la Tecnicatura en Jardinería que ustedes están cursando. Por eso les decía que cualquiera de los jardines que a ustedes les toque manejar, desde el que está en una maceta, al que está en una plaza, al que está en el fondo de una casa, a estos más nuevos, bien urbanos, que se hacen colgando de una pared, o inclusive los jardines botánicos como el que está, por suerte y gracias a Dios tenemos en la facultad, que son grandes extensiones fundamentalmente destinadas a la conservación, a la educación ambiental, al conocimiento, a la investigación. Cualquiera de estos niveles de complejidad de jardines que a ustedes les toque intervenir, siempre van a obtener de él una respuesta que va a estar gobernada por los conceptos de la ecología. Entonces, fíjense, ese es justamente el mensaje que les queremos transmitir fundamentalmente. Silvia. Diga. Hay una chica acá que hizo una consulta. Ajá, Karina López dice, en caso de que yo quiera estudiar la poda dentro de una comunidad o población, ¿el elemento poda se tomaría como interacción? Dice. El elemento poda, en este caso, en el que vos lo planteás, sería la intervención. Ahí, ¿a quién voy a intervenir? Voy a intervenir sobre un componente del sistema, que es la población de rosas. Suponete que decido que me voy a manejar con podas. Entonces, ¿qué es lo que quiero intervenir? Quiero intervenir sobre un componente porque con la poda la estoy adaptando o le estoy estimulando a que genere brotes nuevos ante a un cambio de condición ambiental. Ahí lo que hago es intervenir a un componente. ¿Cuándo se debería intervenir en una interacción? ¿A alguno se le ocurre? Espero que contesten, ya sea con voz o con texto. ¿Cómo sería intervenir una interacción adentro de un jardín? ¿Qué ocasión podría ser? Imagínense cualquier interacción dentro de un jardín y vean si ustedes la podrían modificar de alguna forma o intervenir.
Cualquiera que se anime, ¿eh? No hay problemas en... Y supongo que si aparecen plagas en una huerta, poder combatirlas sería una interacción. Perfecto. La interacción es plaga, población vegetal, digamos. Cualquiera que sea la que está en el jardín, o varias. Lo que hago yo, aplicando algún método de control, independientemente de cuál sea, es intervenir en esa interacción haciéndola que sea menos intensa. O sea, lo que quiero es disminuir el efecto de la interacción de la plaga sobre las especies vegetales. Eso sería una interacción. Y ahí la decisión que yo tome de qué tipo de modificación introduzca va a tener su respuesta en el sistema. Otra interacción, ¿cuál podría ser? A ver. Modificar el agua para riego. Perfecto. Si yo modifico mi plan de riego, estoy modificando la interacción humedad del suelo con poblaciones vegetales. Puedo regar más, puedo regar menos, para que el suelo disponga de mayor humedad, o puedo parar de regar si considero que tengo un exceso. O también cuando modificar el agua cuando es agua salada. Modificar las condiciones de ese elemento para que la interacción no sea dañina sobre determinadas poblaciones. Estoy modificando la interacción agua-especies vegetales, porque sé que esa interacción puede estar resultando dañina. La modifico a través de mi intervención. A ver, otra intervención. ¿Cuál puede ser? Acá en el chat hay varios chicos. A ver, ¿alguna más, M? Dice, siembra, dice Andrea. Perfecto. Incorporar especies, es decir, que se va a modificar la comunidad. Ya va a dejar de tener 5 especies y va a tener 8, por decirles un ejemplo. Lo mismo pasaría con incorporar plantines, que dice Marina. Exacto. Usando fertilizantes, dice Sebastián. Principal, esa es una de las modificaciones más habituales que vamos a realizar o que van a realizar ustedes como técnicos, es modificar las condiciones, sería ahí modificar las condiciones de ese ambiente que rodea a las poblaciones vegetales. Ahí sería una intervención, como les decía hoy, que es positiva, porque yo lo que estoy haciendo es estimulando el desarrollo de las poblaciones vegetales a través de una modificación para que tengan un mejor ambiente para desarrollarse. Es decir, que esa es una interacción. Perfecto. Prender todos los humedales sería otra intervención. Sería una gran intervención, más que importante. Fíjense ahí el nivel de respuesta que tenemos de todo el sistema. Ahí va con una intervención de esa magnitud, de la misma magnitud es la respuesta. Eso es lo que tenemos que tener en claro, como les decía hoy. Si yo hago una intervención pequeña, probablemente tenga respuestas acordes a esa intervención. Si la magnitud de mi intervención es de ese nivel, la respuesta va a ser muy importante. Y las respuestas en los ambientes o en los sistemas que rodean al propio sistema. Acuérdense que ningún sistema está aislado, sino que al contrario, hay muchos otros sistemas trabajando cerca. Entonces yo puedo intervenir en el humedal provocando ese tipo de modificación tan profunda, inevitablemente va a haber lo que se llama, y ustedes después lo van a empezar a escuchar cuando empecemos a trabajar un poquito más, va a haber lo que se llama externalidades, es decir, impactos por fuera de mi propio sistema, ¿no? Que van a impactar sobre sistemas aledaños o cercanos, ¿no? Y también ellos van a reaccionar y van a responder, ¿no? Fíjense, entonces, cuánto de importancia tiene lo que ahora vamos a comentar, que es esto, tomar decisiones. Y tomar decisiones no quiere decir ni tomar decisiones buenas ni malas, tomar decisiones. Tomar decisiones implica definir un modo de acción.
siendo que considerando o apuntando a que estamos aquí para generar mayor conocimiento y tener mayor responsabilidad a la hora de tomar decisiones, en lo que es la ecología existen herramientas muy importantes que nos ayudan o que nos apoyan en la toma de decisiones, que son lo que nos permite, una herramienta fundamental que nos permite identificar, como decíamos hoy, a nuestros sistemas, o sea, verlos, definir dónde está el sistema, cuál es el sistema que quiero, sobre el que quiero trabajar o el que quiero estudiar. Es una herramienta que me permite describirlo, cosa que es fundamental, porque cualquier cosa que yo vaya a manejar o que vaya a modificar, primero tengo que saber de qué se trata, cómo está constituido. Me va a permitir analizar, ¿se acuerdan que era una de las finalidades de aplicar estudios ecológicos? Analizar los sistemas, cuantificarlos, dijimos hoy era importante medir. Medir es, por ejemplo, saber cuánta materia orgánica hay en el suelo. Medir es saber qué temperatura media hay en la zona donde yo voy a diseñar o voy a manejar un jardín. ¿Cuánto llueve en invierno en la zona donde me toca trabajar? Eso es cuantificar, es tener números, valores, ¿sí? Me va a permitir en función de eso, conociendo esos valores que caracterizan a mi sistema, interpretarlo, es decir, saber cómo son las interacciones, cuáles son las más importantes, cuáles son las más sensibles, cuáles son las que más rápido puedo cambiar y cuáles son las más difíciles de modificar. Y con todo eso voy a poder, como les decía hoy, predecir. Esa palabrita, que como les decía hoy suena tan mística, es tan importante para el profesional, porque cuando puede predecir con responsabilidad y con conocimiento, recién ahí está en condiciones de tomar decisiones. Entonces, si yo digo, yo decido que voy a utilizar un sistema de poda en los árboles que están integrando mi jardín, es porque estoy en condiciones de saber que la práctica que voy a aplicar va a generar el efecto que estoy buscando en la población. Puedo predecir cómo va a reaccionar mi sistema ante la práctica que voy a hacer, que voy a introducir. Entonces, todas estas finalidades que es necesario que yo cumpla, tengo una ayuda importante aplicando lo que se denomina modelos en ecología. Modelos en ecología van a encontrar un montón, ya vamos a ver algunos ejemplitos, pero básicamente podemos decir que un modelo es representar la realidad para poder observarla, ¿eh? La represento lo más fielmente posible, cosa de poder estudiarla. Entonces digo que lo hago simplificando a la realidad, porque yo en la realidad tengo normalmente sistemas muy complejos, pero necesito representar a esos sistemas para poder cumplir con todos esos pasos que dije antes, para poder identificarlo, para poder saber qué elementos lo componen, para poder observar cuáles son los elementos que están relacionados. Entonces trato de imitar de alguna forma ese sistema representándolo de diferentes maneras. Con esa representación se puede, como dice, yo aquí lo que hice es copiar lo que distintos autores, cómo definen distintos autores a los modelos en ecología. Con un modelo puedo describir, explicar y comprender mejor la realidad sin trabajar directamente con ella. Antes de ir a podar, puedo pensar, puedo analizar cómo va a ser el impacto de mi práctica sobre el sistema. Y ahí nos dice, y les vuelvo a repetir, que teniendo este tipo de herramientas desarrolladas, un modelo, que ya vamos a ver de cómo pueden ser esos modelos, lo que puedo es predecir, como les decía hoy,
con el apoyo de un modelo, con toda la información que puedo sacar, puedo tener espalda suficiente para tomar decisiones, porque puedo predecir con cierto nivel de seguridad la reacción del sistema. A ver, algunos ejemplos de modelos. Después ustedes van a trabajar con esto como actividad práctica de la semana. Los modelos más comunes con los que más se van a encontrar en todas las ciencias, no solo en la ecología, son los modelos gráficos. Ese es un simple modelo gráfico. Es la cadena alimenticia, que ustedes la habrán visto en la escuela primaria, a través de gráficos, de dibujos que representan a los productores, a los consumidores primarios, secundarios. Es un modelo gráfico que me permite explicar una condición de la realidad. O sea, esa es una parte del mundo real expresada o representada en una forma muy simplificada a través de un modelo gráfico. ¿Pero qué me permite? Me permite entenderla, me permite explicarla, me permite empezar a analizarla. Es un modelo gráfico cualitativo, que tiene justamente esa principal diferencia con estos otros. Esos son modelos gráficos también. El GPS que yo tengo en el teléfono es un mapa, como el que está ahí abajo también es un mapa, es un modelo gráfico. Represento gráficamente a la realidad. El gráfico que está abajo, un gráfico de torta, donde hablo de la superficie de los continentes. Es un modelo gráfico. ¿Cuál es la diferencia principal entre estos dos últimos modelos gráficos y el de la cadena alimenticia? Que estos dos últimos son modelos gráficos cuantitativos. Ahí empecé a hacer eso que decía hoy, a medir, a establecer valores que me permiten aumentar mi nivel de conocimiento y de análisis. Ahora ya no solamente sé dónde están ubicados los continentes, sino que también sé qué superficie representan de toda la Tierra, por darles un ejemplo. Entonces, dentro de lo que son los modelos gráficos, que como les decía, son los más comunes, con los que más me voy a encontrar, puedo hablar de modelos gráficos cualitativos, que tienen más un fin descriptivo y como para iniciar cualquier tipo de análisis, y tengo los modelos gráficos cuantitativos, que ya me ofrecen mayor información. Ustedes, que muchos de ustedes ya tienen mucha relación con lo que es el diseño de jardines, la modelación gráfica cualitativa y cuantitativa es una herramienta diaria para los jardineros. El diseñar un espacio, un paisaje, un jardín, parte de manejar un modelo gráfico, que seguramente va a empezar siendo cualitativo cuando empiece viendo lo que son los lugares, los colores, los tamaños, y va a terminar siendo cuantitativo cuando yo ya elabore en cuanto a densidad de plantas, en cuanto elabore o informe respecto a la altura de los distintos estratos de vegetación que voy a utilizar, la cantidad de agua que voy a usar para regar. Entonces, un modelo gráfico es el principio de cualquier análisis. ¿Se entendió ahí? Después vienen otros modelos que no sé si son de tanto manejo, pero con los que se van a encontrar probablemente en algún momento, que son las funciones matemáticas, que dicho así no suena muy simpático que digamos, pero que tiene muchas aplicaciones. Una función matemática es una fórmula en la cual yo puedo predecir un resultado en base a una relación matemática que ha sido establecida y que se ha obtenido a partir de una serie de estudios. Ahí simplemente, a modo de ejemplo, les muestro una fórmula que dice que el peso de un individuo arbóreo, en este caso de Ñandubay, se puede estimar a través de medir solamente el diámetro del tronco, porque eso es un modelo. Entonces yo puedo predecir cuántos kilos pesa ese individuo de Ñandubay solamente con medir el diámetro, porque está modelizada la relación, es decir, está generalizada. Puedo afirmar que existe esa relación
y me sirve para anticiparme a los resultados. Otros modelos son lo que ustedes por ahí le van a decir recetas, que pueden figurar en los sobrecitos de semilla de las especies, por ejemplo. Son modelos. Cuando yo digo que esa especie que figura ahí, que es el taco de reina, que ven en los jardines, tiene una serie de condiciones en las que sería óptimo poner a germinar sus semillas, estoy hablando de un modelo. Estoy hablando de una serie de factores que sé positivamente que son las óptimas para la germinación de las semillas de esa especie. Entonces, ese modelo de crecimiento o de germinación me dice que si quiero que las semillas de esta especie germinen en las mejores condiciones, tengo que sembrarla en un determinado sustrato, darle una cierta temperatura, esperar una cierta cantidad de días, ayudarla con una ruptura de dormición. Son modelos, es decir, son estructuras establecidas y generalizadas sobre un sistema. Y hoy en día, y ustedes se van a encontrar con un montón, es muy útil y muy general usar modelos de simulación que hoy se manejan a través del celular, que son las aplicaciones. Dentro de lo que es jardinería, si ustedes se meten a buscar, van a encontrar un montón de aplicaciones de jardinería que sirven fundamentalmente para generar un sistema, representar un sistema en la aplicación. Entonces yo en la aplicación represento al jardín que considero que tengo que manejar, que va a estar constituido por una serie de especies, en qué fechas se sembraron, cuántas son, y el modelo, que es la app, me va a decir, bueno, entonces tenés que regar cada 4 días, tenés que fertilizar cada 20 días, en respuesta a las especies que yo le dije que lo constituyen. Esos son modelos de simulación. Se usan mucho para los que estudian agronomía, que hay unos cuantos acá en el grupo, mucho en la predicción de los rendimientos, en las predicciones climáticas, que eso lo van a ver también en la materia de meteorología, pero son los modelos que se anticipan a lo que va a ocurrir y que se generan a partir de haber estudiado durante muchos años la respuesta de los sistemas. Entonces se establecen generalizaciones que permiten anticiparse a los resultados de un sistema. Y ahora sí, ya cerrando, para no hacer tan largo todo esto, bueno, antes de pasar a explicarles el trabajo práctico, preguntas, sugerencias, dudas que hayan quedado de los temas que miramos hoy, que hablamos hoy. Por supuesto, todas las preguntas que les vayan surgiendo durante la semana, las van dejando para que nosotros las vayamos mirando. Con respecto a lo que es bibliografía, de esto último que hablamos, si bien un poco ya vieron en los videos, en el material que les dejamos, vamos a cargar un libro de ecología básica, que fundamentalmente lo que hace es desarrollar más en profundidad un poquito los conceptos que yo hoy les presenté, pero que son los conceptos básicos de la ciencia, así que los van a encontrar muy simples para leerlos y para guardarlos en su compu. Silvia, Diga. Acá unos chicos preguntan, Matías Rico dice si tenés alguna app para recomendarles. Bueno, yo después les paso unos links de las que yo vi. Hay muchas que son, que eso les iba a decir justamente, hay muchas que están originadas en otros países. Por lo tanto, es difícil que coincidan por ahí las especies que nosotros habitualmente utilizamos. Para los que estén relacionados con la informática,
vayan poniéndose las pilas para desarrollar alguna app que sea más adaptada a nosotros. ¿Te parece que la estamos necesitando? Y después Cecilia Mechea dice si puedes explicar la diferencia entre interacción e intervención. Perfecto, cómo no. Interacción, dijimos, son las relaciones que existen entre los componentes de un sistema establecido. Si yo estoy hablando de un jardín, que va a ser nuestro sistema habitual de trabajo, una interacción es la que sabemos que existe entre una población de una especie y el suelo. Sí o sí existe esa interacción porque es la forma que el sistema funciona. El suelo le brinda el soporte, desde el suelo va a tomar los nutrientes, ¿está? Esa es la interacción, la relación que hace que el sistema funcione, la relación entre componentes que hace al funcionamiento del sistema. Eso es la interacción. Cuando yo hablo de intervención, hablo de la modificación que yo puedo realizar de esa interacción o de algún componente. La intervención es la modificación. Si yo agrego una especie a mi jardín, estoy interviniendo en mi jardín. Estoy agregando un componente. Si yo estoy fertilizando, estoy modificando la relación entre el suelo y las plantas, porque le estoy posibilitando que el paso de nutrientes del suelo a las plantas sea diferente. Modifico la interacción. Pero la intervención es la modificación que hago de un elemento o componente o de una relación entre componentes. ¿Se entendió, Cecilia? Si no, lo volvemos a explicar. Sí, dice que sí, que muchas gracias, Silvia. Perfecto. Y dice Adriana, ¿y si lo riego? Dice. Si lo riego, estoy generando lo que podríamos llamar una entrada. Genero una entrada, porque le agrego al sistema algo, hago que entre agua. Y con eso estoy interviniendo a través de una entrada, que hace que mi sistema funcione distinto, porque va a funcionar diferente si entra agua o si no entra agua. ¿Está? Claro. Bien. Bueno, hasta ahora no hay ninguna otra consulta. ¿No hay otra consulta? Bueno, vamos, les comento lo que van a tener como actividad práctica. Silvia, hay un chico. Decime. Disculpa. No, dice, Sebastián dice, consulto, si no intervengo y dejo el jardín sin cuidado. Bueno, no intervenir sería como una forma de intervenir también. El sistema, como es un sistema biológico, que no se va a quedar quietito, porque por el hecho de que yo no intervenga no quiere decir que se va a quedar ahí estático, al contrario, va a seguir su dinámica natural. Entonces ahí lo que va a pasar es que las especies que lo forman van a empezar a funcionar de acuerdo a lo que la naturaleza les permita. Entonces se van a hacer importantes una serie de cuestiones o de eventos que vamos a estudiar más adelante, que son las relaciones entre especies, la que es más apta se va a desarrollar más que las otras, en general las que son de más fácil reproducción van a empezar a tomar más espacio. Si era un jardín que dependía del riego, porque está en un lugar donde no tiene una buena afluencia de agua, ¿qué va a pasar? Y bueno, va a empezar a sentir el estrés de la falta de agua y van a quedar ¿quiénes? Las especies que se adapten a vivir solo con la lluvia. ¿Me entendés? O sea, el sistema, lo que va a pasar con un sistema en el que no intervengo es que va a generar su propia dinámica y que se va a parecer más a un sistema natural. Va a empezar a funcionar de acuerdo a las leyes propias de las relaciones entre especies. No sé si fui clara con la explicación. Bien, después Andrea pregunta, otra preguntita, dice, si la intervención es siempre humana.
En realidad, como nosotros estamos estudiando una tecnicatura, nos vamos a enfocar principalmente en lo que es la intervención humana de estos sistemas. Pero las intervenciones pueden ser porque, por ejemplo, sobre un sistema establecido, sobre un sistema ecológico establecido, se provoque la entrada de una plaga a la que no teníamos como forma, que no estaba formando parte de este sistema. Entonces, un año hay una determinada plaga, bueno, sí, esa plaga viene a intervenir mi sistema, porque viene a provocar modificaciones, no estaba formando parte de él, ¿se entiende? O sea, no siempre la intervención es humana, por supuesto, pero nos vamos a enfocar nosotros en esa porque es la que va a gobernar nuestro desarrollo como técnicos en jardinería. Pero la intervención puede ser de cualquier elemento que modifique al sistema que estoy estudiando. Bien. Si hay una helada, por ahí podríamos considerarlo una intervención, por ejemplo. Ajá, eso habían preguntado anteriormente cuando hablábamos de interacciones, intervención e interacciones. De una fuerte helada si era una intervención y el poner manta antihelada también. Exacto. En realidad, la helada sería más que, yo no llegaría a darle el nivel de intervención. Diría que es un evento que forma parte de los factores abióticos que pueden tener parte en este sistema, digamos. Claro. Sabemos que la helada, por más que sea tardía o temprana, o sea, que esté por fuera de tiempo, es un factor abiótico que va a formar parte del sistema. Sí, el hecho de que pongamos una manta antihelada, eso sí es una intervención. Eso es modificar al sistema de una forma que no tiene que ver con la presencia de factores abióticos o bióticos, sino que es una modificación externa al sistema. Después, Catalina Gripo dice, ¿un sistema podría ser un balcón también, aunque las plantas estén en macetas? Por supuesto, todo lo que sea una serie de elementos, dijimos hoy, una serie de elementos relacionados, funcionando en un todo que yo digo, este es mi sistema, pongo estos límites, los límites son los límites de mi balcón, donde hay 7, 8 macetas, ese es mi sistema. Y ese sistema va a estar constituido por 7, 8 macetas que tienen 7 u 8 o 10 o 2 especies de plantas, pero en 7 u 8 macetas. Va a haber una serie de factores abióticos que lo van a estar modificando o que van a estar condicionándolo, la hora en que le da el sol, si tiene más viento, menos viento. Ese es mi sistema. Yo le pongo los límites a mi sistema y lo analizo como tal. Si yo en vez de poner el ojo sobre todas las plantas del balcón, digo, me voy a enfocar en estudiar qué pasa en la maceta de los helechos, mi sistema es la maceta de los helechos. ¿Se entiende? Yo le pongo los límites y ahí busco quiénes son los componentes, cómo funcionan y cómo se relacionan. ¿Está? Bien. Bueno, por ahora no hay más consultas, Silvia. Bueno, seguramente todo lo que a ustedes se les vaya presentando como duda, después lo vamos a seguir hablando. En la próxima unidad está un poco más en profundidad el estudio de los ecosistemas en particular, así que esto va a ser tema de conversación de acá en más. Vamos al trabajo práctico, lo van a tener. Sí, tengo una pregunta. Diga. Que justo estaba viendo lo del trabajo práctico. Dale. Supongamos que yo elijo como sistema una sola maceta con, supongamos, 3 especímenes de la misma especie. ¿Población sería solamente esas 3 especies o también sería población, qué sé yo, los microorganismos que hay en la Tierra? La población, acuérdense, población son todos los individuos de la misma especie. Si en tu maceta hay 3 individuos de petunia, tu población, 1 es la
la población de petunias. ¿Hay poblaciones de microorganismos en el suelo? Sí, seguro. Si hay unas hormiguitas que suben a la maceta, es otra población. ¿Se entiende? Cada una de las especies que están interviniendo son poblaciones. La población es un sinónimo de especie. Y una población está formada por un cierto número de individuos de la misma especie. En el caso de la maceta, las tres petunias son la población de petunia de ese sistema. ¿Está? Claro, eso sería fácil de cuantificar, pero ¿cómo podría yo cuantificar los microorganismos que no se ven a simple vista? Bueno, en ese caso, no estamos hoy en condiciones de hacerlo en este nivel de la posada, ni hablar. Pero existen formas de cuantificar poblaciones a distintas escalas de trabajo. En el caso del suelo, sería a través de una muestra de suelo, un estudio microscópico en el cual es posible identificar a los microorganismos que están presentes. Por supuesto que lo va a hacer un especialista. ¿Se acuerdan que les decía hoy? La ecología requiere del aporte de numerosas ciencias. Entonces, va a haber una forma de cuantificar eso que va a ser esa, ¿sí? Si yo estoy estudiando en vez de una maceta, un gran jardín botánico, imagínate que tengo que cuantificar a nivel de toda esa cantidad de especies y en esa cantidad de hectáreas. Esto es tema de más adelante, pero lo vamos adelantando un poquito, lo vamos comentando. Necesito métodos para trabajar con porciones representativas. Yo no voy a contar todos los individuos de todo el jardín botánico. ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar con muestras. Es como cuando se quiere hacer una caracterización de una sociedad, a ver cuántos son de River y cuántos son de Boca y cuántos. No les voy a preguntar a todos y a cada uno, sino que voy a tomar de una población de 1000 personas, a lo mejor le voy a preguntar a 100 y voy a considerar que eso es representativo del total. ¿Se entendió lo que quise decir? Pero sí, todo es cuantificable de una manera o de otra. Existen métodos para cuantificar en todas las escalas. Bien, una última cosita. Sí. Silvia dice si esto queda en PDF. Sí. Ahora vamos a habilitar el campus, la sección, para que ahí van a tener el PDF donde está el desarrollo de estas consignas, con un poquito de apoyo de conceptos de lo que hablamos hoy, como para que les queden un poco más fijos. Pero básicamente, bueno, ya alcanzaron a leer, pero lo que les pedimos es que busquen un jardín que a ustedes les parezca familiar. Ese de la maceta no lo quiero uno más copado. No, pero cualquiera puede ser, tomen la fotografía de ese jardín que van a tomar como sistema y en él traten de identificar cuáles son los límites, cuáles son los componentes, cuáles son las interacciones. Acuérdense que los componentes son no solo las especies vegetales, sino que el suelo es componente, la atmósfera es componente, ¿está? Traten de verlo lo más completo posible y vayan consultando durante la semana para sacarse las dudas. Cuando puedan ir en la foto marcando esos elementos, después hay un muro que va a estar disponible ahí en el campus para que ustedes vayan colgando las fotitos con la identificación de los elementos y pónganle el nombre de dónde viene esa foto para que tengamos idea y de paso para que vayamos conociendo los jardines que cada uno tiene cerca. Y, esperen, que me fui. La otra consigna la voy a dejar para que ustedes lean el material que yo les dejé ahí como parte de la actividad, que es representar al jardín en un modelo gráfico, pero más esquemático. En vez de hacerlo con una foto donde yo veo los elementos,
lo hago como una especie de dibujito. Tienen toda la explicación ahí en las consignas, y ese pequeño gráfico, que van a ver que es muy simple también para hacerlo, lo van a ir enviando al foro que se llama Modelos Gráficos, donde nosotros vamos a poder revisar lo que cada uno haya graficado sobre su sistema. ¿Tá? Solo a nivel de recordatorio, bueno, ese es para que vayan con alegría a trabajar. Solo a nivel de recordatorio, tengan en cuenta, como les dijimos en la otra clase o en el videíto, con respecto a las consultas. En el espacio Unidad Temática 1 hay un foro de consultas para Unidad Temática y Trabajo Práctico 1. ¿Está? Todas las consultas que tengan respecto a estos temas o a este trabajo práctico, ya te contesto, Mariela, todas esas preguntas las dejan ahí. Y lunes, miércoles y viernes, el equipo de la cátedra va a estar respondiendo en todo lo posible y en todo lo que esté a nuestro alcance las consultas que ustedes hayan hecho. Si dejan una consulta el sábado, trataremos el lunes, sin falta, de hacerles llegar la respuesta. ¿Está? Nos vamos a manejar así por una cuestión organizativa y para que nadie se quede sin respuesta, que sería lo más importante. Ahí Mariela me preguntaba si cuando describo los componentes del sistema jardín que elijo uso nombres científicos. Y yo digo que sí, porque ya estamos recontra capacitados para eso. Si tienen dudas, tienen a las profe de botánica o a nosotros y pregunten todo lo que haga falta para que quede bien lucido el trabajo, ¿eh? Pero sí, vamos a trabajar con nombres científicos si podemos, así que no va a haber problema. ¿Alguna otra pregunta, chicos, respecto al trabajo práctico, respecto al tema? ¿Hasta cuándo hay tiempo para entregarlo? Hasta el viernes próximo, que sería 28, si no me equivoco, hasta las 12 de la noche del 28 está abierto el foro para la respuesta del trabajo práctico. Eso de la simbología general, preguntan ahí, está explicado en el PDF del trabajo práctico. Ahí van a tener, es muy sencillita, pero ahí está la explicación.